No sé, soy mucho de gesticular. Si ves que gesticulo mucho, pues... O sea, tan... Perdonad, ¿eh? No me acordé. Pues entonces estoy grabando. Va a venir Maite, va a venir Maite. Esa que no debiera hacer, ¿no? Vale. ¿Puedo contestarte? ¿Podría beber agua? Sí, Fabricona es un nombre muy típico y muy usado. La Fabricona escena 1, toma 1. El Instituto Nacional de Industria encomendó a la empresa nacional siderúrgica la creación de una factoría capaz de lograr una producción que nivelara el actual desequilibrio en el mercado siderúrgico de nuestro país, decidiéndose la instalación de esta factoría en la margen derecha de la ría de Avilés. Las instalaciones siderúrgicas de Avilés podrán producir en su primera etapa, con 2 hornos altos, más de 1 millón de toneladas de arrabio. Y en la segunda etapa, al ser instalados el tercer y cuarto hornos altos, la producción de lingotes de hierro rebasará los 2.200.000 toneladas anuales. La factoría de Avilés de la empresa nacional siderúrgica es la mayor de las realizaciones del Instituto Nacional de Industria, que hará posible, al duplicar y luego triplicar la actual producción nacional de acero, poner a mayor ritmo la industrialización de nuestro país, elevando por tanto el nivel de vida de los españoles, máxima aspiración de nuestro gobierno y del INI, verdadero artífice del Programa de Desarrollo Industrial de España. Trabajo en la construcción, soy ingeniero, y yo llegué a Asturias en el año 89. En el año 99 me tocó venir otra vez aquí, a Avilés, y empezar a acometer la destrucción, la demolición de lo que era Ensidesa. Ensidesa pasó por una serie de cambios en su personalidad jurídica. Al final se privatizó y fue adquirida por Mittal. Entonces se pasó a denominar ArcelorMittal. En uno de esos cambios, el INI segregó la propiedad de los antiguos altos hornos y de las instalaciones asociadas, como baterías de coque, la central térmica, instalaciones portuarias, fábricas de subproductos, y lo desmanteló. Este desmantelamiento comenzó en el año 99 y todavía está vigente. Este año esperamos acometer uno de los hitos fundamentales, que es la demolición de baterías de coque.
somos una estirpe. Mi padre empezó a trabajar precisamente en las campanas de esta fábrica. Tenía de matrícula el 135 y se murió hará 3 años cuando iba a cumplir 92 años. Estudié en la escuela de aprendices 2 años, luego acabé el bachiller superior nocturno, luego hice mi maestría. Me rodaron bien las cosas. A los 26 años me hicieron jefecillo en la fábrica y luego mi hijo coincidió que vino a trabajar a la batería de COD de Avilés, con lo cual coincidimos en el tiempo los 3, mi padre, yo y mi hijo, trabajando en la fábrica. Mi padre y mi tío estaban como de vigilantes, de barraconeros se llamaba. Vinimos aquí emigrantes de Ávila, de un pueblo de Ávila. No había para comer casi. Y le dijeron, pues ahí en Asturias se están haciendo una empresa y tal. Y entonces se vinieron. Hablo de los años 50 y pocos. Yo nací en el 46, me vine con 8 años. Y al año ya vinimos nosotros. Nos llamaban los desesperados, porque nos habíamos marchado para allá. Pero luego se fueron desesperando todos y quedó el pueblo sin nadie. Porque la desesperación llegó para todos. En el año 57 yo vine de Rusia, porque mis padres eran niños de la guerra. Llegamos a la cuenca minera, de donde eran mi padre y mi madre, con un paisaje lóbrego, oscuro, triste, de mina. Y mi padre, en cuanto vio eso, dijo que marchaba otra vez para Moscú. Y en aquel momento estaban trabajándose aquí las campanas para montaje de una nueva siderúrgica que iba a ser de las mayores de Europa, si no la mayor. Vino por aquí, encontró trabajo y entonces se afincó aquí. Soy Marcelo de Candás. Yo entro en la escuela porque mi padre ya trabajaba en Sidesa. Estaba en unos hornos que mi padre dejó ahí parte de su vida, yo creo. Normalmente tenían que trabajar como ahora con nosotros con mascarilla, pero con aquello de terminar pronto, o algunas veces quitaban la mascarilla y todo eso tragólo mi padre. Mi madre trabajaba, vendía pescado, querían que fuera peritos y tal. Y dolíame pensar que podía fracasar en peritos y tener a los míos trabajando tanto. Presentéme aquí en la escuela de aprendices, aprobé, luego tuve que escoger. Tenía un amigo que me dijo, joder, escoge mecánico. Ahí está el error de mi vida, porque yo hubiera sido mejor eléctrico. Mi padre era factor de circulación de Renfe y en aquel momento, estamos hablando del mediados de los 50, en Sidesa necesitó hacer una red de ferrocarril interna muy potente. Lo que hizo fue ir a Renfe a buscar a los profesionales, ¿no? Mi padre aceptó y por aquí vinimos hasta que se jubiló. Fue jefe de demarcación de ferrocarriles en Sidesa. Viví en un barrio siderúrgico, en el barrio de la Luz. Todos mis amigos, lógicamente, son también siderúrgicos. En el plano profesional no me dio por ahí y empecé como corresponsal del barrio de la Luz, de mi propio barrio. Yo llegué aquí a pasar unas vacaciones con 15 años. Un 27 de agosto, víspera de San Agustín, que es la fiesta del pueblo de Avilés. Y en diciembre del año 60 surgió un examen que era súper urgente porque se casaban 30 o 40 mujeres. De aquella, la mujer no podía quedar a trabajar. Una vez que se casaba, se le concedía excedencia por matrimonio. Me presenté a los exámenes, aprobé y aquí me quedé para siempre. La gran siderurgia, si hubiese hecho aquí o si hubiese hecho en otra parte, hubiese sido la continuación de la Segunda República o, desgraciadamente, esta dictadura, habría que haberla hecho. España tenía el acero malo y caro. Como no podía importarse acero de fuera de más calidad y de otros precios, pues aquí estaba el acero sobre 14 pesetas el kilo, una cosa así, que era una barbaridad. No teníamos carreteras ni ferrocarriles en condiciones, era todo el siglo XIX, no había puertos, ni aeropuertos, ni nada. Llega 1950 y Juan Antonio Suances propuso a los empresarios del acero, vascos y asturianos principalmente, modernizar sus instalaciones porque iba a haber un despegue tremendo de España, lo que después fue el desarrollismo, los planes de desarrollo. Iba a hacer falta mucho acero.
Suances no quería que fuese una industria estatal, pero nadie quiso meterse en el berenjenal y fue él el que tiró para adelante. Entonces se empezó por decidir dónde se ponía, consultaron a los ingleses dieron varias ubicaciones, en Asturias una, en la parte de Ponferrada otra, porque las siderurgias necesitan mineral de hierro, carbón, caliza y agua. Esas 4 cosas, cuanto más cerca estén, mucho mejor. Y si encima les pones un puerto de mar, muchísimo mejor, porque el transporte más barato que se conoce es por barco. Avilés les ofrecía un puerto propio. En Sidesa lo es y lo va a ser todo en la vida avilesina. Transforma el urbanismo de la ciudad, renueva su arquitectura, se crean poblados para obreros, para técnicos, para directivos, se crean grandes infraestructuras de transporte y portuarias ligadas a las necesidades de Sidesa. Llegan oleadas de trabajadores procedentes de toda España a emplearse aquí como obreros y como técnicos. El territorio de Avilés se transforma en algo nuevo, que es esto que llamamos ciudad-empresa. Se va a consolidar aquí, en ambas márgenes de la ría de Avilés, un poderoso espacio industrial que va a ser una referencia en el proceso de industrialización español de la etapa de la autarquía franquista. Esto es clave para entender el Avilés de hoy y para comprender qué ocurrió en el pasado reciente. Yo estuve 40 años en baterías. A medida de que iban aumentando los hornos, iban haciéndose baterías. A mí tocóme en la 5 y 6, hasta la 10 tuve que ver cómo se metían en los marismas los pilotes aquellos, y a su vez los campanes famosos que dejaron mucha gente enterrada en ellas. Tenía una escuela de aprendices y sacaba a sus propios profesionales de la nada. Yo entré con 14 años en la escuela de aprendices. Había un examen de ingreso, ingresé. Estuve los 3 años en la escuela de aprendices y ya al 4.º año ya se pasaba a la empresa. Y luego ya, pues bueno, te vas abriendo paso profesionalmente. Entré desde la escuela de aprendices de Sidesa. Entré en la fábrica en el año 76. Entré en la central térmica, mantenimiento mecánico, ajustador, y allí estuve casi 12 años, hasta que me salió la oportunidad de ir a bomberos. Yo siempre quise ser bombero, pero ojo, mi trabajo me gustaba. Fueron muy buenos profesionales. La mayoría salieron unos técnicos fenomenales, con capacidad de progresión, capacidad de seguir estudiando, y de hecho muchos pues no paramos de estudiar. Eso lo llevaban los alemanes, que por cierto bebían cerveza ellos allí por la noche, y nosotros teníamos que beber leche, cerveza y coñac ellos. Como se puede ver, eran los amos del Prau. Entonces nosotros veíamoslos como dioses, además tratábamos como lacayos, ¿no? Éramos como inferiores y nosotros medio acojonados allí. Nosotros de bobos teníamos poco y fuimos cogiendo aquello hasta que llegamos a dominar, incluso a hacer cosas que ellos no llegaran a hacer. Hay también un pequeño complejo en los profesionales siderúrgicos, los que trabajan el acero de una manera o de otra, que son siderúrgicos de primera o de segunda o de tal. Y parece que algunos, yo me costó trabajo convencerlos de que si son siderúrgicos de primera, son oficiales de primera, como cualquier otro oficial de primera, electricista o mecánico o administrativo. La mujer se dedicó más bien al trabajo administrativo, limpieza, servicios médicos, que había cocina, secretarias. En los economatos hubo muchísimas mujeres, como cajeras, como dependientes. Ingresé en lo que fue la empresa nacional siderúrgica, en Sidesa, un 25 de septiembre de 1969, y ese día vine a hacer el reconocimiento médico, ingreso, y pasamos ya por oficinas centrales a darnos de alta. Yo he trabajado 30 años en recursos humanos. Se tramitaba todo lo concerniente al trabajador cuando ingresaba en la empresa. Afiliarlo,
mandar los datos a la Seguridad Social, a control de salarios para que cobraran. Yo era secretaria. Empecé a trabajar en SIDESA, iba a hacer justo los 19 años. Fui a cobrar mi primer sueldo. Me llevó el jefe a oficinas centrales. Entonces debía de estar muy emocionada, lógicamente. Al final de la mañana me dijo un señor que había estado observándome cuando yo llegué, me senté en la mesa y abrí el sobre y empecé a contar el dinero, que era todo un poema, vamos. Te presentan tal, tú vas a ir al taller, vas a estar en mantenimiento mecánico, ya te llevan al taller, te dan tu ropa, te acoplan a un turno si vas a turnos. Eso el primer día de presentación y de contacto con la gente del taller y con el taller. El segundo día a trabajar. Yo fui a trabajar al mismo taller que mi padre. Yo hice la profesión de tornero y el taller mecánico tenía sus tornos. Y entonces me tocó ir a sufrir a mi padre, que no era mi propio jefe, pero estaba al lado. Y entonces le decía a mi propio jefe, dale caña que este traga bien. Y nada, caña me daba. Con lo que a los 7 años o así de tornero se me calentaba tanto la cabeza aguantando a mis jefes y a mi padre al lado dándome caña que entonces dije, nada, esto hay que seguir estudiando y terminé de ingeniero técnico. Y a partir de ahí ya me fui, entré en el peor sitio de SIDESA que podía ser el Horno Alto. Sin haber trabajado nunca, que te metes debajo de un horno alto, de invierno, sin luz artificial siquiera. Que de repente veas, por ejemplo, un escape de chapines, que es cuando el horno coge presión y suelta los chapines, y tú crees que se acaba el mundo. Crees que se acaba el mundo. De hecho, yo llegué a casa y le dije, papá, yo voy para Zaragoza. Voy a trabajar a la Balay, porque aquí yo no hago hospital comparado con esto. No te preocupes, que nunca trabajaste, son 4 días hasta que lo cojas en tranquilo. Papá, que aquí un día se cae abajo, tío, que no puede ser, que yo pensé que la palmaba ahí como un chino, que no. Y te quedó, y la verdad, son 4 días. Sí, el Horno Alto era uno de los trabajos, a mi modo de ver, el más duro. Desde la gente que estaba trabajando en las rutas, estaba en contacto con el arrabio y con la escoria, hasta la gente que estábamos como yo, de jefes de turnos, trabajando 3 turnos. Estabas trabajando en un ambiente agresivo, con gas, muy tóxico, con muchas variaciones de temperaturas. Era duro y responsable. Responsable porque de aquella en SIDESA había 4 hornos altos y bueno, había que sacar la producción con unas especificaciones determinadas. La acería estaba esperando por el arrabio para convertirlo en acero. Estuve por todos los sitios, en todos los puestos, mirando y observando y valorando, y bueno, lo que me encargaba la jefatura, porque yo era técnico. Lo que te exigían cuando yo me examiné, pues era taquigrafía, mecanografía. Yo no sé si algún conocimiento de inglés o no. Bueno, yo tenía algo porque lo había hecho en el bachiller, pero muy poquito. A mí me encantó el trato humano, el afiliar a la gente que venían de aquellos pueblos con miedo, que hasta nos preguntaban cuando le terminábamos de afiliar cuánto le debo. Y yo le decía, ¿pero qué va a deber si va a cobrar usted el día 15? Porque los obreros cobraban el 15 y los empleados el día 30. Fuimos un equipo en baterías muy homogéneo, gente que más que compañeros de trabajo fuimos amigos y eso valió para que siempre diéramos todos un paso al frente, pero para todo. Era una etapa en la que, sobre todo en Horno Alto, en baterías de coque, muy familiar. Quizás todos habíamos entrado jóvenes, nuestras vivencias, en casarnos, los hijos, estábamos todos como muy sincronizados a nivel personal todos, ¿no? Como una familia. Y cuando me casé con un compañero de trabajo. Con un compañero. Entrábamos a trabajar a las 8 de la mañana y salíamos a las 4:30 de la tarde. Entonces teníamos estipulado por el convenio media hora de bocadillo. Nos comíamos el bocadillo allí en nuestro puesto de trabajo. Entonces, pues yo empecé a hacer el bocadillo. Como venía de Avilés, traía el pan fresco, él venía de Soto del Barco, que no encontraba panaderías, pues el bocadillo y el bocadillo. Yo tenía unas preguntas y respuestas en inglés, por si llamaba a alguien saber de qué se trataba.
Y muy bien, yo le contestaba muy bien, le preguntaba quién era, su nombre, su teléfono, tal. Eso lo tenía tan estudiado que me salía el inglés muy fluido. Entonces la persona que estaba al otro lado del teléfono pues se emocionaba y empezaba a hablar. Y entonces, claro, yo ya, y adiós. I'm sorry, my English is very poor. It's like a test. Y plac, colgaba el teléfono porque ya no le podía seguir escuchando al señor. Habíamos apagado 3 baterías, la 8, la 9 y la 10. Estaban funcionando 7 baterías. Una batería apagada en la vida se había vuelto a arrancar. Pero estando Manuel Ángel Novo de jefe de departamento, tiene la idea de arrancar la batería 8 y conseguimos que arrancara la batería 8. Vinieron japoneses y alemanes a verlo, no lo creía nadie. Exportó eso Novo a Portugal y a sitios donde había Koch después de estar jubilado. Fue un pionero de que un horno sí se puede arrancar después de apagado, un horno de Koch. Y después, al final, cuando yo fui a Oficinas Centrales, que estaba con jefe, el que era el director general de operaciones, yo le puse mi puesto a su disposición, porque entendía que la secretaria del director de una multinacional no podía no saber inglés y no entenderse con el mundo. Bueno, y luego dijo que me buscaría alguien que me ayudase. Bueno, eso ya es otra historia. Mucha gente dice, oh, tienes un valor tremendo, te pasaste la vida estudiando. No, lo que me pasé fue la vida huyendo, que es distinto. Huí de mecanización, porque allí estaba mi padre y estaba el sistema B2 que me traía loco. Y huí de Horno Alto porque estuve con peligro de muerte en más de una ocasión. En aquella época, Avilés estaba empezando. La gente necesitaba, pues fíjate, cuando empezaron las lavadoras, a comprar lavadoras, les hacía préstamos para ayuda de vivienda, para ayuda de compra de coche, para ayuda de electrodomésticos, para toda clase de ayudas. Para comprar un coche, decía, soy trabajador de Ensidesa, les hacía un descuento especial. Porque claro, Ensidesa suministraba a las marcas para hacer los coches. Se les hacía un certificado conforme trabajaban en Ensidesa, porque el trabajar en Ensidesa era garantía de que cobraban. Entonces llamaban por teléfono, oiga, fulano de tal, nombre y apellidos tal, nosotros miramos el fichero, sí, trabaja aquí. Nosotros nada más que decíamos, trabaja aquí. Yo sin caer en cuestiones ideológicas, ni mucho menos, ¿no? La verdad es que la promoción social fue una cosa que se cuidó mucho. Yo hice 2 máster, uno costó 1,5 millones de pesetas en aquel momento, que era un máster de dirección, de gestión y dirección de empresas. Otro máster fue de marketing. Los 2 me los pagó la fábrica. Todo lo que ha podido ayudar a sus trabajadores, en lo social lo ha ayudado. Porque fue una empresa que hemos tenido de todo. Yaranes, La Rocica, La Luz, González Abarca, que es donde viven los ingenieros. O sea, ha tenido casas para todas las categorías de sus trabajadores. De acuerdo con las directrices e inspiración del Instituto Nacional de Industria a todas sus empresas, la Empresa Nacional Siderúrgica Sociedad Anónima ha tenido una preocupación constante en relación con el bienestar y satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su personal técnico y obrero. El nuevo pueblo cuenta con iglesia, edificio para administración, centros sociales, mercado, economato, tiendas, escuelas, zona deportiva con campo de fútbol, baloncesto, gimnasio, boleras y en un periodo próximo, frontón, piscinas y jardín infantil. Fue uno de los primeros que nació en el poblado. Mi madre, que murió en el parto, fue la primera persona que falleció en los poblados de Ensidesa. Por lo tanto, bueno, es una relación absoluta. Ahí viví pues toda mi juventud, mi infancia, y estoy directamente ligado a ella. La vida en Yaranes, vista desde la actualidad, era como una burbuja, una especie de urbanización privada. Todo estaba allí, teníamos los colegios, teníamos el hospital, teníamos la piscina, teníamos los parques, teníamos el economato. Era un mundo aparte del que tomas conciencia cuando te separas. Por ejemplo, se estropeaba una bombilla en la entrada del edificio, se avisaba y venía un operario de Ensidesa y la arreglaba y tal. Juguetes en Reyes,
Venían unos reyes aparte de Ensidesa que te hacían un regalo, todo era excelente. Las calles tenían todos nombres de montes, ríos, etcétera, y sabiendo si era monte o río más o menos ubicabas. Entonces, no, por los montes, cerca de la iglesia y tal, ¿no? Y eso te ubicaba y te daba una idea de cuál era el puesto del padre de tu amigo. El paternalismo industrial es una fórmula sociológica según el cual el patrón se convierte o se disfraza de buen patrón y le proporciona al trabajador no solamente la relación laboral y el salario, sino otro tipo de ventajas, vivienda, economatos, enseñanza, etcétera, etcétera, ¿no? Sobre todo funcionó mucho en países socialistas o en países fascistas, pero también las hay en sociedades liberales, etcétera, etcétera, ¿no? La gente se socializaba a través de los grupos de empresa. Había una vida, digamos, social enriquecida. Yo fui de 2 o 3 grupos de empresa, grupos apoyados económicamente o patrocinados parcialmente, aparte por las cuotas de los socios, pues por la empresa, que había de ciclismo, de fútbol, de cine, de autos, de sellos, de mus. A la gente tratar de controlarla fuera del ámbito laboral. ¿Y cómo la controlabas? Con ese tipo de actividad. Yo de aquella estaba en la escuela de aprendices. Teníamos un centro juvenil, se llamaba Don Bosco, que era el patrón del colegio, y estaba ubicado en el centro social del pueblo de Llarandes. Nos planteamos, yo tendría mis 16 años, 17, ¿y por qué tenemos que tener la tutela de los curas todavía? Si ya somos mocentes. De aquella, el barrio de Llarandes era como una pequeña ciudad. Y entonces tenía unas personas ahí, que era pues como el alcalde, que era Nogueroles, y lo fuimos a ver. Y le dijimos que queríamos tener autonomía de gestión del centro. Y entonces, bueno, no le pareció mal, lo cautivamos un poquitín y lo convencimos. Al final, ¿qué hicimos? Si la estructura de empresa, como en Sidesa, tenía los grupos de empresas, nosotros lo que hicimos en el centro juvenil fue mimetizar eso. Tiene una contrapartida. De hecho, en Sidesa, en una sociedad bastante contestataria, como era la sociedad asturiana de los años 60, es uno de los últimos mundos laborales que protesta, que donde aparecen protestas, donde hay sindicalismo activo, etcétera, etcétera, ¿no? El obrero que está en un sistema paternalista bueno está agradecido. En Llarandes, siendo barrio como era obrero y con la tutela que tenía de la dirección tanto de fábrica como que había en aquel momento en la parte civil, era la época de los curas obreros y, por ejemplo, el coadjutor de la iglesia de Llarandes pues fue el que a mi generación, en la gran mayoría, nos metió un poquitín el gusanillo del sindicalismo, de la reivindicación, de conocer otras partes y que no todo era esa pantalla que vivíamos, esa burbuja en la que vivíamos tan idílica. Hasta mediados del 75, de la década de los 70, fue una fábrica, un cierto modo, políticamente muy comprometida. Y nosotros estábamos en una situación muy difícil. Yo había nacido en Moscú y era algo que llevaba en el carnet de identidad y que absolutamente todo el mundo, en el momento en que le daba la vuelta, decía, anda, cuidado con este. Cuando Franco venía por aquí o había alguna inauguración de Carmen de alguno de los hornos, etcétera, etcétera, había algunos que bueno, pues pasaban la noche detenidos porque, bueno... Todavía en vida del general superlativo, pues aquí hubo un movimiento sindical termitero que funcionaba, auspiciado y empujado por algunos precursores y por algunos pequeños héroes sociales, en este caso sindicales. Y yo tengo que decir pues 2 o 3 o 4 nombres, porque se lo merecen. José Manuel Díaz, que lo llamábamos cariñosamente Napoleón, y Carmina Garrido. Sierra, que fue alcalde de Grau por el Partido Comunista, y eran gente muy preparada, muy metida por el movimiento sindical y además muy solidaria con todo el mundo. Mira, yo detrás de los paneles, cuando estábamos en pleno franquismo, te examinaban, no, mi familia sí, mataron a no sé qué y tal, y bueno, y entonces tú, este es rojo. Y cuando los primeros años de comisiones, alguno más y yo dedicábamos a coger gente y afiliarla a comisiones, de tal manera de que teníamos un montaje de la leche. Yo cogía el coche y aparecían transportes cada 2 por 3. Me tocó vivir de cerca y en primera persona el plan de competitividad de 92, que es el que marca un antes y un después, yo creo, de la siderurgia de antes con la siderurgia que tenemos en este momento. Viene este plan de 92 y dice:
la planta integral de Avilés vamos a trasladarla a Gijón. Y entonces aquí se cierra, digamos, la gran industria que teníamos, se cierran los hornos altos. Al cerrar los hornos altos hay que cerrar el Sinter, hay que cerrar una serie de instalaciones que ya no tienen sentido si tú no tienes hornos. Eso se traslada a Gijón. Y dentro de la siderurgia hay un cambio importante, que es el de la modernización también, ¿no? Es decir, ahora se habla mucho de cambio climático, pero en 1992 la Unión Europea empieza a apretar también con el tema de la contaminación. Avilés era la ciudad más contaminada de España. De aquella, las bicicletas, la iluminación la provocaban a través de una dinamo que apoyaba sobre la cubierta de la cámara, y cogíamos el imán permanente que traían los dinamos dentro, la amarrábamos con una cuerda y la íbamos paseando por la esquina que hacía, el vértice que hacía el bordillo de piedra con lo que era la plataforma de la carretera. Y con que lo avanzaras por ahí 10 o 15 metros, cogías el imán y tenía un penacho negro, todo de virutas de material de hierro. Y luego jugábamos con ello, lo soltabas encima de un papel de viruta y con el imán pues jugabas y hacías figurinas y cosas de esas. Llegaba en tren y a Pearte, muy cerca de donde está la ría, lo que te venía era una bocanada repelente de la peste que echaba la ría y de un aire cargado, caliente, plomizo, oxidado. Respirabas metal prácticamente y hollín. Marchabas con la ropa sucia. Yo salía del banco, a lo mejor para entrar a trabajar a las 2 de la tarde, salía con un cielo azul, un día de verano despatarrar, fabuloso, en agosto, en julio, cuando fuera. Y cuando me estaba acercando a Avilés, a unos 3 kilómetros en el Alto Vainiello, venía de ver un cielo azul a de repente empezar a ver un hongo gris, y bajando la cuesta de Vainiello de San Sebastián, que queda aquí al lado, según bajabas te metías en ese hongo y había desaparecido el sol. La sociedad no consiente una industria hoy en día que contamine y por tanto la industria tiene que adaptarse y existen metodologías para ello, para no contaminar o al menos contaminar menos dentro de un orden. Todo el tema de la descarbonización significa que en el horizonte de 2050 no se puede producir ni acero ni nada que eleve a la atmósfera CO2, ¿no? Ahora mismo es el gran problema que tenemos. ...48 años, más 3 años sentimentales que había pasado en la escuela, pues son 51 años vinculado de una manera u otra a Ensidesa y todo lo que significó Ensidesa. Al salir, miraba para las chimeneas esas que todavía quedan por ahí y veía el humo que se ve por la noche, que se ve muy claro, y para mí tuve, no sé, la sensación de tristeza, yo creo que lloré. Al día siguiente vine a despedirme y para mí fue algo que no asimilaba yo, que no volviera, porque yo vine a trabajar aquí con alegría. Ahora los que yo afilié se están jubilando, pero me llaman para ir a las despedidas. Hoy, con los años que tengo en la vida, porque ya la perspectiva que tengo ya, obviamente el balance es de que yo debo más a Ensidesa que Ensidesa a mí. Eso es incuestionable. Ni admito que se me discuta. Yo no puedo juzgar a Ensidesa, como seguimos llamándola muchos, o la Fabricona, porque es como una madre. Hay una frase que me encanta, que es un epitafio de Juan Carlos Lamadrid. Ensidesa, una empresa que llegó sin avisar y marchó sin despedirse. En
mi función fue llevar las baterías hasta el fin de su vida útil, realizar la parada técnica en frío de estas baterías, ejecutar el proyecto de cierre seguro y traspasar todo el personal de las baterías de Coop de Avilés a las de Gijón y reubicar todo el personal. El desmantelamiento lleva dos partes fundamentales, que son desmontaje de instalaciones y demolición de edificaciones. A continuación, lo que vamos a hacer es preparar el terreno para la futura urbanización. Para ello tenemos que descontaminar y a continuación se prepara ya el terreno con unas características de rasante y de geotecnia para poder soportar el nuevo uso que se le va a dar. Por fin no tenemos baterías. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Hay que inventar. Sin nostalgias. Ahora mismo, desde el presente, el pasado industrial de Avilés se mira con nostalgia. Hay una parte de la herencia industrial, edificios, instalaciones, que tienen singularidad, tienen valor incluso arquitectónico, paisajístico, y sí merece la pena hacer el esfuerzo de conservarlo, de protegerlo, de rehabilitarlo y darle un nuevo uso. Lo de mantener las chimeneas paradas y el gasómetro parados, por solamente como elementos identitarios del pasado, me parece, primero, que puede ser contraproducente. Y segundo, que si se quieren reusar, es que habría que tener esas ideas. Tenemos un hub industrial privilegiado que podemos enseñar en Europa. En España no creo que haya un caso como este de Avilés. Y ya no es la ciudad industrial que solo pensaba en la industria, sino que ha conseguido centros tecnológicos importantísimos. En el anterior PEPA 1 están introducidas empresas de nuevos sectores como el de las energías renovables. Tenemos una empresa de servicios avanzados a las empresas. Desde aquí se está gestionando, por ejemplo, la seguridad de una planta siderúrgica en Francia. Si tú juntas absolutamente todo eso, dices, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos un terreno como ese. Esto no es un polígono más. Esto es la joya de la corona. Tiene que salir a Australia, a Estados Unidos, a Europa, en los lugares más avanzados. Cuando la gente empieza en Internet a mirar dónde hay torres eólicas, Avilés. ¿Dónde hay un centro de I+D de 3D? Avilés. ¿Dónde hay una siderurgia integral? Avilés, Gijón. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Más luego, pues ya no te quiero contar, que van a venir a Asturias, que es el paraíso natural, y no lo digo yo porque sea asturiano, sino porque lo reconoce todo el mundo. Ahora hay la posibilidad de que el PEPA 2 sea una cosa nueva, por inventar, donde quepa usos terciarios de esa transformación con usos industriales y con la concepción de que eso va a ser cada vez más y debe ser entendido cada vez en mayor medida como parte de la ciudad.